Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 5. El león que ríe. Tyrion se deslizó hasta el jardín de piedra. La noche era oscura y llena de terrores, al menos para él, era solo un niño después de todo, mientras se escabullía hacia los escalones que conducían al bosque de dioses. Por supuesto, la mayor parte de su miedo se debía a los temibles guardias de su padre. Tywin Lannister había seleccionado no menos de 4 de ellos. 2 vigilarían la entrada y otros 2 vigilarían la salida. Eran tipos grandes y fornidos, y hacían bien su trabajo. El cuarteto siempre lo miraba en silencio cuando iba y venía, sin vacilar ni un momento en su vigilancia silenciosa. Supuso que eso era todo lo que podían hacer en estos días, dada la pérdida de sus lenguas. Los guardianes del dragón, los llamaba Nathaniel en sus momentos más afables. Mi padre no quería correr ningún riesgo y pagó sus deudas. Cada uno de estos hombres había ofrecido su voz voluntariamente al servicio de padre hacía ya algún tiempo, sacrificando el don de la palabra a cambio de abundantes monedas, dinero que servía para mantener a sus familias, madres, hijos e hijas. Estos soldados silenciosos nunca abandonarían la roca, pero sus parientes estarían bien cuidados en Lannisport hasta el fin de sus días. Ahora lo observaban en un silencio desconcertante, firmes en su deber. Su mirada constante hizo que Tyrion se estremeciera un poco mientras se adentraba en la oscuridad. ¿Da miedo, no? ¿A qué estaría dispuesto alguien a renunciar para proteger a su familia? Un hombre no podía hacer menos. Su familia conocía el sacrificio. Padre y madre sacrificaron el tiempo que tenían juntos para mantener unidas las tierras del oeste y proteger a sus vasallos de un rey cada vez más loco. Jaime se ofreció como voluntario para ser guardia real y mantener a raya a dicho rey. Nathaniel, enviado a Invernalia durante casi una década, regresó recientemente con la propia dama del castillo, que algún día podría convertirse en su esposa. Cersei entretuvo obedientemente al heredero de Bastión de Tormentas, sabiendo que bien podría casarse con él y embarcarse lejos para el resto de sus días. Ni siquiera sus tías y tíos eran inmunes al peso del deber. Todos excepto el tío Gerrión, que había navegado hacia la antigua Valiria en busca de Britroar, la espada de acero valirio de la familia. Él nunca regresó. Nathaniel habló de ir tras él a veces en busca de esa espada y otros tesoros, pero su padre se lo prohibió. Por una vez, Tyrion estuvo de acuerdo con su padre. Le había caído bien su tío Gerrión. Ya habían perdido a un Lannister y no podían permitirse perder a otro. Además, ninguno de los que navegaban allí regresaba jamás. ¿Quién sabía qué clase de monstruos habitaban allí? Tyrion era todavía un niño, y además el tercer hijo. No había mucho que pudiera hacer para ayudar a su familia, así que se dedicó al dragón. Paso a paso, descendió hacia el bosque de dioses, desafiando la oscuridad con su fiel antorcha. El jardín de piedra normalmente estaba iluminado con muchas de esas antorchas por la noche, reemplazadas cada pocas horas por los guardias, esos soldados que miraban fijamente y en silencio en quienes su padre podía confiar, pero no a esa hora, por eso había traído una de las suyas. Pero, con antorcha o sin ella, a papá no le haría ninguna gracia saber que estaba merodeando en la oscuridad como un vulgar ladrón. De nuevo, a papá no le gustaba mucho, ¿verdad? Él nunca lo tuvo. Tyrion sabía por qué, por supuesto. Su madre y Cersei habían hecho todo lo posible por ocultárselo, pero solo era cuestión de preguntarle al maestre y escuchar algún chisme ocasional sobre la roca. Se había horrorizado al enterarse de las terribles circunstancias de su nacimiento y lo que casi le costó a la familia. Casi había matado a su madre para venir a este mundo. Si no hubiera sido por la oportuna intervención de Nathaniel, Joanna Lannister estaría muerta. Su padre nunca lo perdonaría por eso. Tyrion no lo culpó. Él tampoco se lo habría perdonado. Sí, entendía su razonamiento. No le gustaba, pero lo comprendía. Al principio, saberlo le había dolido, pero el tiempo había apaciguado todos los dolores. Se enterró en libros, conocimientos y ocurrencias ingeniosas, haciendo todo lo posible por aprender sobre el mundo en general y dominarlo, aunque solo fuera para enmascarar el dolor de su propia existencia con el fin de evitar la mirada abrasadora de su padre. Dicho esto, papá había sido diferente desde el regreso de Nathaniel. No era agradable, no era amable, pero era diferente. Por lo general, no soportaba estar en la misma habitación que él, pero últimamente se quedaba un rato más. La mayor parte del tiempo se mostraba sombrío y terriblemente imponente, pero en otras ocasiones se mostraba rígido y torpe, como si no supiera qué decirle. Tyrion no estaba del todo seguro de que eso fuera algo bueno. Tampoco estaba muy seguro de ser un enano. Ya no.
Se suponía que los enanos no debían crecer tanto, pero él había crecido, para gran deleite de su madre. Era un proceso lento, pero había empezado a notarlo con los años. Tal vez no sería tan bajo después de todo. Tal vez tendría el ceño marcado y alto, como Jaime y Nathaniel. Esperaba que así fuera. Pero en ese momento sus pensamientos no estaban con ellos. Estaban con el dragón. Podía oírlo desde lo profundo, cantando. ¿Alguna vez has oído cantar a un bebé dragón? Es algo maravilloso. Kurama, como lo había llamado Naruto, vivía en las profundidades del jardín de piedra, escondido del mundo mientras crecía. A Tyrion le gustaba visitarlo a menudo, al menos una vez a la semana, para marcar su crecimiento. Nathaniel estaba allí casi todos los días, pero no podía estar en todas partes a la vez. Así que hizo lo mejor que pudo para ayudar, en las pequeñas cosas que pudo. Bajó corriendo las escaleras y miró en la penumbra con la ayuda de la luz de su linterna. ¿Dónde estás? Escuchó un ruido en la oscuridad, acentuado por un chirrido. Se volvió hacia él y sonrió. Ahí estás. Una mancha roja surgió de las sombras y se posó sobre un pedestal rocoso justo delante de él. Dioses, cómo se estaba haciendo grande. Ya tenía el tamaño de un gato y un apetito a la altura. Efectivamente, esos brillantes y pequeños ojos carmesí se dirigieron hacia la bolsa que tenía a su lado y hacia la carne que había dentro. Tyrion silbó suavemente y se puso a trabajar. «Realmente eres una maravilla, ¿no?» Un trino interrogativo fue la respuesta. Toma, metió la mano en su cartera. Te he traído algo. Una chuleta de cordero jugosa y deliciosa. Recién salida de la cocina. La he cogido cuando el cocinero no estaba mirando. No hubo necesidad de decírselo 2 veces a Kurama. Se arrancó el bocado de los dedos y comenzó a desgarrarlo con desenfrenado abandono. Una vez mi tío Kevan me preguntó qué regalo quería para mi onomástico. Pasó una mano por las escamas de la pequeña bestia mientras se daba un festín, sonriendo ahora cuando la criatura carmesí siguió consumiendo su comida. Le rogué que me diera uno de vosotros. Ni siquiera tendría que ser un dragón grande, le dije. Podría ser pequeño. Como yo. El dragón levantó la vista un momento ante eso, observándolo atentamente mientras parloteaba, acariciando su cuello. Todos se rieron como si fuera lo más gracioso que habían oído nunca. Y mi padre me dijo que el último dragón había muerto hacía mucho tiempo. Lloré hasta quedarme dormido esa noche, y aquí estás. El bebé dragón chirrió una vez, como si quisiera decir, sí, lo soy. Pequeña bestia inteligente. Me pregunto si hay otros como tú ahí fuera, reflexionó en voz alta. Dragones, congelados en piedra, esperando a nacer. 8 de las 9 colas del dragón se movieron. Tyrion se dio cuenta. Eso sí que era curioso. Supuso que funcionaban como apéndices prensiles. Había visto a Kurama utilizarlos como palanca para agarrarse a las extremidades y a las perchas antes, pero intuía que había algo más importante en juego. No sabía exactamente qué, pero sin duda había algo que decir sobre un dragón con 9 colas. A veces soñaba que él mismo era un dragón. Otras veces, que se había convertido en un gigante. Supuso que eran mejores que los sueños de lobo de Liana. Me gustaría mucho montar un dragón algún día. Dejó la antorcha y miró de nuevo al dragón de su hermano. Supongo que no me dejarás montarte en tu lomo cuando seas más grande, ¿no? El dragón lo observaba atentamente. ¿Era su imaginación o el pequeño cabrón acababa de asentir? No, seguro que no. Los dragones eran criaturas inteligentes, pero no eran tan inteligentes, sin duda. ¿O no? Se llevó un puño a la barbilla y meditó sobre la maravilla que tenía ante sí. ¿Puedes escupir fuego ya?, me preguntó. Kurama lo miró con picardía, inclinando la cabeza con cuernos en un gesto de leve consternación. Era notable que pudiera transmitir tanto con una sola mirada. Tyrion sabía la palabra que quería decir. Los dioses sabían que Lady Lyanna, suponía que pronto sería la hermana mayor Lyanna, la había usado muchas veces para provocar una reacción en el dragón. Había ansiado pronunciarla él mismo, cuando estaban solos. Por capricho, intentó pronunciar la palabra en cuestión. En lugar de eso, lo destrozó horriblemente. Dracarys. La cría se echó hacia atrás e hizo un ruido ofendido. Tyrion dejó escapar un suspiro, decepcionado más allá de toda medida. Sí, por supuesto. Escupirás fuego cuando estés listo y preparado, sin previo aviso. Kurama inhaló profundamente, se giró y escupió los restos arruinados de su comida, bañando la caverna con un resplandor rojo rojizo. Sus llamas eran extrañas. Todos devoraron la chuleta de cordero con fuego rojo y dorado, asándola por dentro y por fuera.
En cuestión de un momento, la carne estuvo bien hecha, y el bebé dragón se zambulló en ella con deleite. Cuando llegó el final, Tyrion se quedó mirando, con el oído todavía latiendo rápidamente por ese encuentro cercano. Y, sin embargo, a pesar de todo su miedo, había notado algo. El fuego de Kurama era los mismos colores de la casa Lannister. Y con eso, Tyrion comenzó a reír. Parecía el destino. ¿Estamos seguros de que esta es una manera sensata de actuar? Tywin terminó el último fragmento de su carta y levantó la vista de su escritorio. No le sorprendió encontrar a Joanna esperándolo allí, de pie junto al hogar. Enmarcada por la luz parpadeante del fuego, de espaldas a él, vio, sin embargo, un pequeño desfiladero de su rostro. Esos brillantes ojos verdes casi parecían brillar de preocupación, a juego con su vestido dorado. Y ella seguía mirando las llamas, como si intentara adivinar los secretos del universo que allí se ocultaban. Qué cosa tan extraña, el fuego. Podía entender por qué los Targaryen estaban fascinados por él, pero eran Lannister. Tenían una vocación superior. Seguramente ella lo sabía. ¿Qué es sabio? Le preguntó. Ella le lanzó una mirada de enfado. No juegues conmigo, esposo. Sabes de lo que hablo. Tywin reprimió un suspiro de pesar, incapaz de controlar su ira contra Joanna. Ella era su esposa. Su vida, lo único que lo mantenía alejado de los conflictos. Si ella alguna vez moría, entonces las mejores partes de él seguramente también perecerían. Esa era la razón por la que estaba evitando su ira esa noche. En lugar de replicar, volvió a mirar su carta, consideró que estaba lista y la selló con un poco de cera roja y su anillo de sello. Esta iría a Dorne y, por definición, a los Martell. Necesitaba estar seguro de que la corona no los estaba cortejando. Ciertamente no a Elia Martell. Al parecer, ella ya había rechazado a Raegar una vez. Si había que creer en la carta del joven Oberyn, su hermana había usado muchas palabras duras y había enviado al joven dragón a casa con el rabo entre las piernas. Ah, sí, estaba al tanto de los movimientos del príncipe heredero. Era una pena que no hubiera podido encontrar a Lyanna Stark en Invernalia. Una verdadera lástima. Aerys estaba loco, no era un tonto presa de una profecía, a diferencia de su hijo. Tarde o temprano se daría cuenta de lo que estaba sucediendo. Pero por ahora, sí, esto le puso una sonrisa en la cara. Tywin. Está bien, Joanna. No hay que perder el foco. Su amada esposa había cruzado la habitación en algún momento y había puesto ambas manos sobre su escritorio. Ahora lo miró con enojo. No puedes enviar a Tyrion a adoptar a Alto Jardín. ¿Preferirías que lo enviara al valle? 2 de los jóvenes Stark ya están allí. Ella golpeó con la palma de la mano. Preferiría que no lo enviaras a ninguna parte. Ah. Y entonces volvieron a hablar de esto. ¿Qué quieres que haga? Se echó hacia atrás, se sentó en su silla y la miró fijamente. Que se quede aquí. Necesitamos establecer conexiones, y tanto los Arryn como los Tyrell tienen grandes ejércitos que desplegar en la guerra que se avecina. Y ambos son leales a los Targaryen. Replicó ella con voz entrecortada. ¿No te interesan los ejércitos, esposo? Simplemente quieres que Tyrion desaparezca de tu vista. Tywin chasqueó la lengua y reprimió una mueca de dolor. Te engañas a ti mismo. Joanna se quedó mirando fijamente. Me miró fijamente. Dime que estoy equivocada. Su rostro se cerró. Casi te mata. Joanna inclinó la cabeza un poco. Aún así, aquí estoy. Él la miró con el ceño fruncido. No eres mormona. No uses sus palabras. Entonces, ¿preferirías oírme rugir? Un extraño destello de ira bailó en sus ojos. Soy muy capaz de alzar la voz cuando me conviene, como bien sabes. Maldita mujer implacable. Algún día ella sería su muerte. Él lo sabía, pero por ahora, se desplomó y suspiró. No será necesario. Se quedará aquí, si ese es tu deseo. En sus ojos brillaba el triunfo, ardiente y embriagador. Naturalmente, como cualquier leona, aprovechó la oportunidad. Tyrion es tu hijo, mi amor. Tiene la mente centrada, su voluntad es fuerte y su lengua es afilada. Es muy parecido a ti. Aunque no quieras verlo. ¿Pensaba que era ciego? Por supuesto que lo veía. El ingenio de Tyrion era innegable. Cuando se enfrentaba a cualquier problema, siempre encontraba las soluciones más sorprendentes, aunque a veces fueran poco convencionales. Por eso lo había puesto a cargo de las alcantarillas de Roca Casterly incluso a una edad tan temprana. Era inteligente. Con el tiempo, el chico podría ser incluso más brillante que Nathaniel. Y sin embargo, no pudo atreverse a reconocer al muchacho.
Una pequeña parte de él quería hacerlo, pero luego recordó la sangre, los gritos de Joanna, la visión de ella alejándose mientras la luz se apagaba en sus ojos. Se dio la vuelta con un gemido de dolor, incapaz de soportarlo. No hablemos más de esto esta noche. Joanna se mantuvo firme. ¿Y qué pasa con Nathaniel, entonces? ¿Seguro que no tienes intención de enviarlo lejos una vez más? Yo no. Había pensado brevemente en enviarlo a un viaje a Dorne para apaciguar a los Martell, la hermana de Oberyn. Ella parecía particularmente interesada en reavivar su amistad con él nuevamente, pero los dornienses probablemente no devolverían a Nathaniel en un futuro cercano. Había muchas cosas a las que un hombre podía resistirse en esta vida. Las mujeres dornienses rara vez eran una de ellas. Si enviaba a Nathaniel al sur, Lady Lyanna insistiría en unirse a él, lo que significaba que Cersei tendría que acompañarlo y él no los vería a los tres durante años. Además, tenían un dragón que criar. El futuro de la casa Lannister se decidiría en los próximos meses, si no años. Cada fibra de su ser debía estar concentrada en eso. Joanna le acarició la mejilla con la mano. «Estás perdido en tu cabeza otra vez, mi amor». Quizás lo era. «Tengo otra preocupación», sus labios se torcieron. Desde su regreso, Nathaniel ha pasado mucho tiempo con Cersei estos días. Casi todos los días. Tywin se encogió de hombros, sin ver el daño. ¿Qué pasa? No se han visto desde que eran niños y él le está enseñando el arte de la espada, como recordarás. No pasó por alto el breve destello de desagrado en sus ojos ante eso, pero el hecho ya estaba hecho. Faltar a su palabra ahora no solo enfurecería a Cersei, sino que lo haría parecer débil, y la debilidad era algo que no podían permitirse en estos días. Francamente, el chico puede hacer lo que quiera siempre y cuando no lo maten. Joanna se mordió el labio y él sintió que ella tenía más que decir sobre el asunto, pero decidió no presionarla. ¿Estás preocupada por Jaime, entonces? Lo soy, confesó. Cuanto antes termine esta locura. Lo más pronto posible regresará con nosotros. Lo sé. Se inclinó sobre la mesa y puso una mano sobre la de ella. Es un Lannister. Cumplirá con su deber. Y una vez que comience esta guerra, no durará mucho. Su esposa resopló, entrelazando sus dedos con los de él. ¿De verdad crees que triunfaremos? Tywin enarcó una ceja. ¿Alguna vez has visto que haya perdido una guerra? No, levantó la mano hasta los labios y lo besó. Pero cada día que nos demoramos, Jaime se pone en mayor peligro. Tal vez debería ir a desembarco del rey y razonar con Aerys. Tal vez él entre en razón y libere a nuestro hijo. Una extraña chispa de miedo se encendió en el pecho de Tywin, y con ella, un viejo recuerdo de su noche de bodas. Ni hablar, dijo, y le devolvió la mano. ¿Has olvidado lo que casi te hizo aquel día? Joanna levantó la barbilla, siempre orgullosa, siempre intrépida. No, querido esposo. No es por él por quien estoy preocupada. Como has dicho una y otra vez, él puede liberar a Jaime si se lo pides, pero es probable que te acepte a cambio. Y una vez que te tenga, nunca te dejará ir. Jaime es un Lannister. Él resistirá. Ella le dio una palmada en el pecho. Él es tu hijo. Al igual que Nathaniel y Tyrion. Y él eligió este camino para protegerlos, la acercó más. Para protegernos a nosotros, para salvaguardar a la familia. Su esposa le pisó el pie y se dio la vuelta. Tywin le permitió mantener la distancia por un momento, sabiendo que se lo merecía. Su enojo lo irritaba de todas formas. Disfrutaba bastante de ese lado de ella. En público siempre era la dama tranquila y digna, pero en privado no dudaba en mostrar sus colmillos. Pero ahora no era un momento así. Con ella cuestionando cada uno de sus movimientos, sintió que su propia determinación flaqueaba, aunque solo fuera por un momento. Estoy tratando de protegerlos, Joanna. Se detuvo en el umbral, con una mano agarrando el picaporte, a punto de salir furiosa de la habitación. Tienes una extraña manera de demostrarlo. No es así. Se puso de pie y elevó la voz para que se oyera. Hice todo lo que pude para protegerlos de los horrores de este mundo cuando eran niños, pero ya no lo son. Tyrion todavía lo es. Un músculo le saltó en la mandíbula, pero luchó furiosamente para controlarlo y controlar su ira. Puede que así sea, pero Tyrion no estará en el frente de este conflicto. Ya sabes quién estará. Joanna hundió la barbilla en el cuello y se negó a mirarlo. Haré cosas terribles en la próxima guerra. Tywin rodeó el escritorio, tomó sus manos entre las suyas y la atrajo así, suspirando levemente cuando ella hundió la cabeza en su pecho. No es una cuestión de si lo hará, sino de cuándo. Era inaudito que él le suplicara a alguien por algo, y solo lo haría aquí con ella, pero suplicaba ahora.
No puedo luchar estas batallas solo. No sin ti. Por favor. Ayúdame a mantenerlas a salvo. Ella hizo un ruido que podría haber sido un gesto de aprobación en su hombro. Uno nunca podía estar seguro con ella. Y así continuó hablando. Tarde o temprano, Aerys se excederá, dijo Tywin. Si no es él, entonces ese tonto de Raegar. No sé contra quién, ni dónde, ni cómo, pero sucederá. Y cuando suceda, habrá guerra. Los otros reinos ya están inquietos. No hará falta mucho para que elijan bando. Y en el futuro, Aerys debe morir. Al igual que Raegar y Viserys. Nada menos que la erradicación completa y total de su miserable linaje permitirá que nuestra casa sobreviva. Podía oír el temblor en su voz. Viserys es incluso más joven que Tyrion. Y jurará venganza si lo enviamos al exilio. Por fin, ella lo miró. ¿Y qué pasa con Raella? Queda por ver qué papel tendrá la reina en esto. Tywin se obligó a mostrarse severo una vez más, a parecer seguro cuando no lo era en absoluto. Cualquier sentimiento que sientas por tu vieja amiga debe dejarse de lado. Ella tomó su decisión hace mucho tiempo. Como lo hicimos todos nosotros. Sí, y ahora nuestro hijo la corteja y le escribe poesía, dijo, levantando los brazos. No se me escapa la ironía. Tywin rió tristemente a pesar de sí mismo. ¿Te preocupa un matrimonio así? Ella agitó una mano. No es eso. Entonces, ¿qué pasa? Nathaniel ya casi es mayor de edad y cualquier trabajo que haga con ella será beneficioso para nosotros cuando estalle la guerra. No importa a quién elija. No deseo que nuestro hijo le rompa el corazón. ¿Era esa su única preocupación? Casi se rió a carcajadas. Es muy poco probable. Ese chico es amable. Más amable de lo que me gustaría que fuera. Es la razón por la que hemos conseguido que Invernalia y Dorne estén de nuestro lado. Joanna entrecerró los ojos. Estás tramando algo. Lo soy, confesó de buena gana. ¿Puedo confiar en que no gritarás una vez que lo hayas oído? Ella asintió y él se inclinó para susurrarle al oído. Cuando terminó, Joanna lo miró fijamente durante un largo momento. Estás sentando un precedente peligroso, esposo. ¿Preferirías que Raella fuera noble y estuviera muerta con su marido, o que fuera feliz y estuviera separada de él? No puedes tener ambas cosas. Ella enterró la cabeza en su hombro. No me gusta nada de esto. Tywin suspiró. Yo también. Raella había sido, no una amiga, había tenido pocas de esas en su juventud y ella no era una de ellas, pero había sido una conocida. La había conocido. Podría haberse casado con ella, si hubiera sido. Ahora la compadecía de todos modos, pero nunca lo admitiría. Una vez, poco después de haber visto los primeros signos de que la locura de Aerys comenzaba a hervir, le había sugerido que tomara un barco hacia Essos con su hijo, o quizás más lejos aún, hacia las tierras sombrías de Asai. Aerys era muchas cosas, pero no era la pareja adecuada para él. En aquel entonces, Raella lo ignoró. Y ahora mira lo que pasó. Un rey loco se sentó en el trono, su hijo fue engañado por profecías y el reino quedó desgarrado por el caos. Él le había advertido, maldita sea, le había advertido. Pero ella no había hecho caso de su consejo. Él no se había olvidado de que su segundo hijo había elegido comunicarse con Raella. 7 infiernos, en otro tiempo, en otra vida, tal vez él mismo se habría casado con ella y la habría traído a casa, a Roca Casterly. Tal vez podría haberla salvado. Pero siempre había amado a Joanna por encima de todo. Y por eso había dejado a Raella Targaryen para que se las arreglara sola, observando desde lejos cómo ella disminuía en medio de ese pozo de víboras, se volvía más débil, inferior, se veía obligada a tener un hijo contra su voluntad. Quizás podría haber sido diferente. Tal vez su hijo pudiera hacer lo que él no hizo. Tal vez el joven Nathaniel podría liberar a este dragón roto de su jaula. Tal vez. Raella Targaryen abrió los ojos y se encontró envuelta en niebla. Eso no podría estar bien. Recordó que últimamente se había desesperado por la falta de cartas antes de ponerse su camisón de seda azul favorito y acostarse a dormir en su habitación. Sí, eso lo recordaba. Se había quedado dormida en la Fortaleza Roja, como siempre. En su cama. No, donde quiera que estuviera aquí. Largas hojas de hierba húmeda le hicieron cosquillas en la pálida mejilla, estaba afuera. Y en los dedos de los pies, despertándola aún más. Así de desconcertada, la reina se enderezó con una mueca. El pánico aumentó en su interior mientras se ponía de pie, pero ponerse de pie solo empeoró las cosas. Mucho peor. Girar de un lado a otro resultó ser en vano. A pesar de sus mejores esfuerzos, no podía entender lo que la rodeaba. Un bosque lleno de niebla se extendía a su alrededor por kilómetros y kilómetros.
Del sol, no podía ver nada. Solo ese maldito bosque brumoso, las formas borrosas de los árboles que la rodeaban. Tan cerca, pero fuera de su alcance. Raya pasó una mano por la niebla y jadeó un poco al notar un hormigueo en los dedos. «Hola», gritó entre la niebla. «¿Hay alguien ahí?» «Y algo», contestado. Un poderoso león rugió a lo lejos, en algún lugar detrás de ella, haciendo temblar al mundo. Un lobo respondió con un aullido propio, que se hizo eco del de un joven dragón. Una serpiente se deslizó sobre su pie, y cuando se atrevió a mirarla, la víbora le mostró sus colmillos. Eso fue lo que finalmente obligó a la reina dragón a actuar. Pateó a la serpiente y se arrojó a lo que solo podía suponer que era la relativa seguridad de los árboles. Reprimiendo el pánico, se lanzó hacia adelante y se estrelló contra la corteza. Naturalmente, su primer instinto fue trepar para ponerse a salvo, pero por más que lo intentó, no pudo encontrar apoyo en el árbol. Pronto comprendió por qué. Ante sus ojos se disipó una pequeña sombra de la niebla, lo que le permitió ver aquello a lo que se aferraba. Una corteza pálida, un rostro imponente tallado en el centro, ramas largas que se estiraban hacia el cielo, hojas de un rojo sangre que caían del cielo. Tardíamente, se dio cuenta de lo que era. Este era un árbol Weirwood. El pánico latía en su mente, caliente y embriagador. ¿Dónde estaba? ¿Qué era esto? ¿Sería algún tipo de sueño despierto? ¿O una pesadilla? Tal vez. Los sueños son cosas extrañas, ¿no? Raya gritó y casi saltó fuera de su piel. Agitándose en la niebla, giró un talón, buscando a quien le hablaba. ¿Qué es esto? ¿Quién eres? Muéstrate. Apareció una silueta esbelta. No hace falta gritar, mientras miraba atónita, un joven emergió de la niebla, vestido con un jubón dorado, pantalones largos de montar rojos y botas negras. Sus ojos eran brillantes y penetrantes, su cabello del color del oro hilado, y sin embargo, a pesar de todo el poder y carisma que exudaba, su sonrisa era inusualmente amable. No lo había visto en toda su vida, pero algo en su corazón cantó al verlo. ¿Quién eres? ¿Me conoces? Nunca había oído su voz en toda su vida, pero de algún modo sus palabras le provocaron un escalofrío. Hace tiempo que te escribo para guiarte. Su corazón se agitó bajo sus pechos. No te conozco, Ser. Sí, lo sabes, dijo el rubio riendo suavemente, con un murmullo profundo y resonante. Tú me conoces, repitió, pronunciando la última palabra con voz pausada. Ahora somos viejos amigos. ¿Lo somos? Lo miró con los ojos entrecerrados. No nos conocemos. Oh, pero lo hemos hecho, pero no en persona, le guiñó un ojo una vez, hizo una pausa y frunció el ceño mientras su cuerpo parpadeaba, como un fantasma insustancial que se había ido con la luz de la mañana. Maldito Jutsu, murmuró en voz baja. Desearía poder llegar más lejos con esta maldita cosa, pero esto solo parece funcionar para aquellos con los que tengo un vínculo cercano, contó con los dedos y sacudió la cabeza. E incluso ahí está el asunto de la distancia. Hacer esto es realmente agotador. Olvídate de Dorne, apenas pude alcanzarte en Desembarco del Rey. Estaba divagando, pero algo en su voz la tranquilizó. Dígame su nombre, buen señor. No hay necesidad de eso, el rubio desconcertado sacudió la cabeza y por un momento su voz se convirtió en algo más. Ya sabes quién soy. Todo este problema valió la pena para finalmente ver tu rostro. Nunca antes me había esforzado tanto en hablar con alguien y, sin embargo, aquí estoy, moviendo cielo y tierra por ti, ladeó la cabeza un poco y una sonrisa amarga cruzó su pálido rostro. ¿No crees que eso es extrañamente jodido? Su corazón se encogió. Este no podía ser su amante. Seguramente no. Raya juntó las manos frente a su estómago, levantó la barbilla y lo miró fijamente. Dime algo, algo que solo él sepa. Una ceja rubia se alzó. ¿Vas a hacerme repetir lo que te escribí ahora? Ella lo miró fijamente, con los labios temblorosos, sin atreverse a moverse. Por alguna razón, eso le divirtió. Él lo hizo. Cruzando ambos brazos frente a su pecho, su extraño amigo de los sueños recitó con naturalidad cada una de las cosas que le había escrito a lo largo de los años, palabra por palabra malvada, hasta que su rostro ardió de vergüenza. Al principio no quería creerle. No podía confiar en lo que estaba diciendo, hasta que demostrara su valía. No debería ser posible. Ella había sido la única que había leído esas cartas y las había quemado casi inmediatamente después para asegurarse de que nadie más lo hiciera. Y luego, con una simple sonrisa burlona, demostró que no dejaba lugar a dudas. ¿Su señor esposo está disfrutando de su pequeño tratamiento contra la picazón?
Para mí fue una enfermedad muy difícil de recrear, se lo hago saber. Raya hipó una vez, se llevó la mano a la cara para taparse la boca y los ojos brillaban con lágrimas. ¿Realmente eres tú, no? Abrió los ojos como platos al darse cuenta de quién era. Eres Nathaniel Lannister. El hijo de Tywin se arrodilló, tomó su mano entre las suyas y le besó el dorso de los nudillos con infinita ternura. Soy, como siempre, tu leal servidor, mi reina. Una grieta se abrió en el muro que ella había construido alrededor de su corazón. Esa grieta se ensanchó hasta convertirse en una fisura cuando él le apretó la mano. Nathaniel Lannister podía haber sido un niño cuando empezaron a comunicarse, pero ahora era un hombre muy joven. Y eso era mucho mejor. No tenía por qué sentirse como si estuviera robando la cuna proverbial. Más aún, él no le había hecho ni una sola exigencia todavía. Simplemente se arrodilló allí, sosteniendo su mano, frotando el dorso de sus dedos en un silencioso consuelo. Un gesto tan amable y tierno. De alguna manera, eso la lastimó más que cualquier palabra. Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas y sollozó, como no lo había hecho desde que era niña. ¿Cómo es posible? Ahora estás haciendo las preguntas correctas, dijo el Lord Lannister riéndose entre dientes, fue un sonido sorprendentemente infantil mientras soltaba su mano, ¿por qué tan pronto? Y se ponía de pie. En cuanto a tu respuesta, me llevó una semana de preparación, un poco de Weirwood y una buena cantidad de mi propia sangre y chakra, echó un vistazo a los alrededores brumosos y adoptó una sonrisa una vez más. Me llevó varios intentos, pero supongo que la novena es la vencida. Eso, no era lo que decía el dicho en absoluto. Parecía como si le estuviera ocultando algo. ¿Chakra? ¿Es eso algún tipo de magia? Él sonrió radiante. En cierto modo. Imposible, sacudió la cabeza, sus ojos violetas parpadearon y su cabello claro se balanceó. La magia desapareció de este mundo hace mucho tiempo. Lo era, pero ya no. Sonrió. Pensé que era hora de que nos reuniéramos cara a cara. En persona. Se miró a sí mismo con pesar. Bueno, no exactamente. Semántica. Ella respiró entrecortadamente. Esto es un sueño. Nada de esto es real. No te burles de mí. Tienes razón, es un sueño, ya lo sabes. Nathaniel asintió con la cabeza en señal de acuerdo, confundiéndola aún más. Uno que ambos estamos teniendo en este mismo momento. Y es muy real. Aerys no puede verte aquí, no puede tocarte aquí y, lo más importante, no puede hacerte daño aquí. Raya se llevó una mano a la garganta y tragó saliva con suavidad. Aerys no me ha tocado en años. He estado poniendo drogas en sus comidas. ¿En serio? Nathaniel sonrió radiante, encantado con su confesión. Bien por ti. No mencionaste eso en tus cartas. No, no lo había hecho. Era algo que había guardado, por si acaso. Debía estar segura de sus intenciones. ¿Cómo lo hiciste? Preguntó. Leche de amapola, confesó. Varys ayuda, de vez en cuando. Nathaniel frunció el ceño y dijo. ¿La araña? No sabía que no le gustaba a Aerys. Sus labios se crisparon, recordando las instrucciones del eunuco. Continúe su correspondencia. Eso fue todo. No había ningún plan siniestro ni peligroso, simplemente seguir hablando con el joven león y determinar si era apto. La araña no quiso decir para qué era adecuado. Raya tenía una sospecha. Lo desprecia, la confesión le quitó un peso del corazón. Creo que muchos de nosotros lo hacemos. Aerys ha perdido a muchos amigos en la corte últimamente. Nathaniel tarareó y se tocó la barbilla. ¿Y Raegar? El hijo que le habían impuesto contra su consentimiento, igual que Viserys. El hijo que se consideraba el príncipe prometido, el elegido para unificar el reino. El hijo que había viajado al norte en busca de un Stark, solo para regresar desanimado. El mismo hijo que incluso ahora estaba a punto de hacer algo estúpido y hacer que todos fueran asesinados. Raya levantó la barbilla. No quiero hablar de él. El señor Lannister asintió una vez, en señal de comprensión. Entonces no lo haremos. Y ahí estaba, más pruebas presentadas, otra prueba tácita superada. Un impostor habría afirmado que sabía que ella drogaba las comidas del rey loco, la araña y más, todo para ganarse su favor y abrirse camino en su favor. Nathaniel Lannister simplemente se encogió de hombros y la felicitó por hacer lo que debía para defenderse. Si no había estado segura antes, ahora lo estaba. Tal vez el joven león vio su miedo. Tal vez simplemente tenía buen ojo. De todos modos, se acercó a ella. Está bien. Estás a salvo aquí. Nadie puede hacerte daño. ¿Seguro? Ningún lugar era seguro.
Ni siquiera en ese lugar extraño se sentía del todo segura. Gimió. No hagas eso. No me des esperanzas. Su león le dedicó una pequeña y triste sonrisa. Lamento no haber podido traerlo antes. La esperanza era algo extraño, ¿no? Más dura que el diamante, pero más frágil que el vidriagón. Con solo un poco de esperanza, el último de los muros de Raella se derrumbó. Ella comenzó a llorar. Mi león. Su cuerpo la traicionó sin reservas y corrió hacia adelante para arrastrarlo hacia sus brazos. Para su crédito, Nathaniel no se resistió, solo se balanceó un poco hacia atrás sobre sus talones mientras ella apretaba su cuerpo contra el suyo, casi enterrando su rostro en su pecho en su prisa por llegar a él. Su risa apagada se ahogó en su hombro. Los abrazos son agradables, ¿no? Los abrazos eran muy agradables, en verdad, pero ella ansiaba algo más que eso. Deseaba mucho besarlo, pero tenía miedo. Era la primera vez que se veían, y solo en un sueño. Él podría no sentir lo mismo. Podría preocuparse por ella de la misma manera que ella había llegado a preocuparse por él. ¿Y si había leído mal las señales? ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si todo salía mal? No, ella no pudo. Raella no se atrevió en absoluto. Aunque solo fuera porque su corazón se rompería si se equivocaba. «¡Qué tonto eres!», murmuró ella en su hombro. «Eres un Lannister de pies a cabeza». A juzgar por su tarareo, ese comentario pareció agradarle un poco, pero cuando intentó apartarse, ella se aferró a él. «Podemos permanecer así un rato». «Tanto tiempo como quieras», echó un vistazo a su alrededor. «No estoy muy seguro de cómo funciona el tiempo aquí». Esos ojos penetrantes observaron la niebla con atención. «Podríamos tener unos minutos o unas horas, dependiendo de cuánto tiempo estemos dormidos». Raella se apartó para mirarlo con los ojos entrecerrados, ligeramente incrédula. «¿No has probado esto antes?». Le dedicó una sonrisa infantil, sencilla y limpia. «Este es mi primer éxito». Su rostro se calentó. «¿Y tu primer pensamiento fue verme? Te prometí que te salvaría, ¿no?». Con eso, la reina sintió que su corazón se aceleraba de nuevo. No era una mujer mayor, pero tampoco joven. Maldita sea. Era casi lo suficientemente mayor como para ser su madre. Y aún así, se encontró deseándolo de todos modos. Alguien así, estaba destinada a tener un marido así, no, ansiaba un marido así. No el monstruo en el que se había convertido Aerys. Él era más joven que ella, y ella solo envejecería. No fue justo. Una mano le dio una palmadita en el hombro. Parecía cansada, su gracia. ¿No tiene suficiente energía? Tome un poco de la mía. En ese momento, una extraña energía recorrió el cuerpo de Raella. En retrospectiva, no podía explicarlo. Solo que de repente estaba en todas partes a la vez. Subió por su columna vertebral, calentándole el vientre, hormigueándole los dedos de los pies, enviando un cálido rubor a sus mejillas. Entrecerró los ojos para mirar a su improbable amante. ¿Qué hizo? Lo que hago siempre. Te ayudé. De repente, dio una palmada y la sobresaltó. Empecemos con tus miedos, ¿vale? Con un gesto de la mano de Nathaniel, el entorno brumoso del sueño comenzó a desdibujarse y la niebla se disipó para evocar la fortaleza roja en su lugar. En cuestión de segundos se encontró de pie ante el trono de hierro. No, no aquí. Por favor, no este lugar. Efectivamente, cuando se dio la vuelta, encontró a Aerys sentado encima de esa espantosa silla, mirándolos con odio en toda su espantosa gloria. Raella se estremeció al verlo, a pesar de sí misma. ¿Debía perseguirla incluso en sus sueños? Mujer. Le dijo con desprecio el espectro oscuro de sus sueños. ¿Por qué has traído a este león a nuestros salones? Debería haberte azotado. Ella retrocedió. Por favor, haz que se vaya, shhhh. Naruto subió los escalones hacia Aerys, subiéndolos de dos en dos, y agarró al rey que chillaba por la túnica. Cuando el rey intentó protestar, lo golpeó en el cráneo, aturdiéndolo. Desde allí, se dio la vuelta y arrastró al dragón aturdido por el trono con una mano, sin importarle los cortes y moretones que le infligió en el camino. Lo arrojó a los pies de Raella con. ¿Te atreves a dejar que me golpee? Balbuceó el monarca manco y se puso de pie. Soy tu marido. Soy tu rey. Por un terrible momento pareció elevarse sobre ella. Quítate el vestido de inmediato y sométete a mí. Las horribles uñas amarillas se clavaron en su vientre mientras ella se encogía. Te plantaré otro niño en el vientre. Tal vez entonces te comportes. Una palma abierta golpeó el rostro de Aerys, borrándole un ojo y arrancándole 3 dientes para hacer que el rey loco cayera de culo. Raella se resistió a su mano, con la palma todavía extendida por el golpe.
Nathaniel no había sido quien lo golpeó. Ella tenía. ¿Se siente bien, no? Nathaniel se acercó a ella por detrás y apoyó la barbilla en su hombro. ¿Ves? Eso es lo que pasa con los sueños, conjuró una espada de la nada y la puso en su mano. Puedes hacer lo que quieras aquí, envolvió sus dedos alrededor de los de ella y le mostró cómo sostener la extrañamente ligera espada. Llamémoslo terapia. Dando un paso atrás, señaló al rey caído donde yacía. Mátalo, dijo en voz baja, con palabras que eran la más oscura seducción. Mátalo ahora. Aerys balbuceó algo desde donde estaba. Sonó vagamente como una amenaza. Raya dudó. No puedo. Nathaniel chasqueó la lengua. Eres tan débil como te permitas serlo. Su pesadilla se rió de ella a través de los dientes rotos. Ella no me matará, es débil, no es nada sin mí, ¿lo es ahora? Se burló Nathaniel. Es más fuerte de lo que crees. Él la miró. Hazlo. Raya hizo una mueca, levantó su arma prestada sobre su cabeza, desafiando la espada con ambas manos lo mejor que pudo. Sin mí, nada, sus miedos repetían una y otra vez la misma melodía, un instrumento roto y sin melodía. Nada. Ella bajó la espada hacia su cuello con un gruñido. Fue un corte limpio, de cabo a rabo, mucho más poderoso de lo que ella tenía derecho a ser. La cabeza del rey se desprendió de sus hombros, golpeó las losas, rebotó una vez y perdió su corona. Despojado de quien una vez la usó, su diadema dorada rodó hacia la oscuridad, perdida en el sueño. Ella extendió la mano derecha para alcanzarla en vano y, para su sorpresa, dicha corona se materializó en su mano. Nathaniel trazó una reverencia y aplaudió su obra. ¡Viva la reina! Una pequeña risa incrédula escapó de sus labios. Esto sí que es un sueño, ¿no? Es. Ella volvió a mirar al trono, con la espada del sueño todavía en la mano. ¿Puedo matarlo de nuevo? Tantas veces como quieras, le prometió. Te ayudaré a superar todas las emociones negativas que te frenan. Pero primero. Un chasquido de los dedos del Lannister convirtió el cadáver del rey en polvo, que pronto se disipó con una brisa invisible. El resto de la escena cambió cuando evitaron por completo la fortaleza roja y dejaron atrás desembarco del rey. Y en su lugar, hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Ella no sabía dónde estaba esto. El olor a fuego y azufre invadió su nariz, acompañado por los gritos de innumerables dragones. Miró hacia arriba y los encontró volando en lo alto del cielo, amenazando con tapar el sol por completo. Cada uno tenía su propio jinete, y allí, en el horizonte, había tantos edificios y castillos grandes. Ya está, murmuró, excesivamente satisfecho consigo mismo. Eso está mucho mejor. Quería darte un respiro de la rutina diaria y mostrarte algo fantástico. La antigua Valiria sonaba bien. Nunca la había visto antes, pero he leído suficientes libros para tener una buena idea de cómo era. Parecía incluso mejor de lo que ella pensaba. Algo chirrió en lo alto. Raya miró hacia arriba. Un gran dragón carmesí descendió en picado, es malo descender en picado. Y aterrizó ante ellos con un estruendo atronador, haciendo temblar el sueño mismo. Ella tuvo un instante para comprender su majestuosidad, un momento de pánico para notar los cuernos, su gran cuello largo y esas 9 colas escamosas, antes de que estuviera sobre ella. Cargó hacia adelante. La reina se resistió y levantó ambas manos, esperando una muerte ardiente en el sueño. Nunca llegó. En lugar de devorarla entera, la bestia la golpeó con el hocico con mucha suavidad, haciéndola retroceder un paso. Cuando no cayó, repitió el gesto, obligándola a agarrar su hocico con ambas manos y mantenerse firme para no caerse del todo. Curiosamente, eso pareció complacer al dragón carmesí, que inmediatamente se inclinó hacia ella en compensación por su temeridad. Sus escamas eran afiladas, como si pasara las manos sobre papel de lija fundido con vidrio roto. Ay de la criatura que intentara morderlo. Le destrozaría la boca. Parecía terriblemente detallado para algún espectro de un sueño. Siniestras hendiduras escarlatas la observaron durante un largo momento y ella luchó contra un escalofrío cuando vio la inteligencia detrás de él. Esto era un sueño. Ella lo sabía. Nathaniel lo había dicho. Nada de esto era real. Y sin embargo, por un momento no pudo evitar sentirse sobrecogida por el asombro que todo aquello le producía. Magnífico, murmuró ella, acariciando su hocico. Siempre quise conocer a un dragón. Es una pena que no seas real. El dragón resopló una vez por la nariz, echándole el pelo hacia atrás. Ya lo verás. ¿Había oído una voz justo ahora? Nathaniel se interpuso entre ellos antes de que ella pudiera pensar en ello. Oye,
Movió un dedo hacia la bestia. ¿Qué dije? No puedes lanzarte así como hacía su sueño. La asustarás. El poderoso dragón retrocedió y resopló indignado, produciendo un ruido decididamente humano. Disculpe. El Lord Lannister se puso el puño en la cadera. ¿Me lo puede decir otra vez? El dragón chasqueó la mandíbula hacia él, conjurando una chispa roja y siniestra. ¿Quieres perder tus privilegios del desierto? El dragón bajó la cabeza en señal de derrota. Eso es lo que pensé. Le rascó la barbilla y su voz se volvió áspera por un momento. Vamos, Kurama, sé que querías conocerla y todo eso, pero esta no es la manera, ni siquiera eres tan grande todavía. Eso es hacer trampa. Raya se atrevió a mirar detrás de él. ¿Y quién es este? Nathaniel estiró el cuello hacia atrás para mirarla. Alguien a quien conocerás muy pronto, su simple declaración la dejó sin aliento. Te ofrecería su primer vuelo, si quieres. ¿Primer vuelo? Pero eso implicaría que en realidad tenía un dragón. Oh querido. Finalmente, su determinación la abandonó. En otra ocasión, tal vez. Como quieras, dijo, mirando al dragón y silbando. Atrás, Kurama. El terror escarlata batió sus alas una vez y se alejó volando, la corriente de aire que lo arrojó casi los derriba a ambos. Raya lo vio alejarse en el sueño, dejándolos solos una vez más. Tenía la terrible sensación de que acababa de presenciar algo extraordinario, algo que sus antepasados no habían visto en años. Solo entonces se atrevió a mirar a su amado. ¿Recordaré esto cuando despierte? Cada parte de ello. Su sonrisa la calentó más que las palabras. Y aún así, una pregunta la carcomía. Ella lo miró fijamente durante un largo momento, sin aliento y radiante. ¿Quién eres tú, en realidad? Toda esta magia, todo lo que has hecho, es increíble. Eres más que un simple Lord Lannister, ¿no? Por alguna razón, eso hizo sonreír a Nathaniel. Era algo pequeño y triste, y ella sintió su dolor a través de eso. Raya se retractó verbalmente. No quise ofenderte. Él levantó una mano para tranquilizarla. No me lo he tomado en serio. Hace mucho tiempo que nadie me pregunta eso, pero ¿por qué no? Nathaniel se encogió de hombros. Si hubiera alguien con quien compartiría esto, serías tú. Después de todo, tu gente perdió su hogar, al igual que yo me vi obligado a abandonar el mío. Me preguntaste quién soy, bueno. Agitó su mano una vez más, y su entorno cambió, la vista de la fortaleza roja desapareció para revelar un pueblo dominado por 4 caras de piedra. Un chico pasó junto a ellos, un chico que era y no era Nathaniel a la vez. Ella no dejó de notar el leve parecido entre ellos. Nathaniel se dio cuenta y sonrió con indulgencia. Déjame contarte mi historia. A la mañana siguiente, la reina se despertó sintiéndose más joven que en años. Su cuerpo estaba verdaderamente lleno de energía, tanta que se encontró saltando de la cama sin ninguna preocupación en el mundo. Por una vez, su cuerpo no protestó. Curioso. Sin prestarle atención a ese pensamiento, se estiró con un suspiro lánguido y se tomó un momento para deleitarse con un alivio poco común. Nathaniel, o Naruto, supuso, después de haber aprendido su verdadero nombre, había tenido razón después de todo. Ella recordaba el sueño, cada parte de él, y la historia que siguió. ¿Qué historia? Se sintió honrada y entristecida al enterarse de ello. ¿Qué vida había llevado? La piedra fría saludó sus pies descalzos cuando tocó el suelo, lo que la hizo sisear indignada y cruzar la habitación a saltos para buscar sus zapatillas. Apretando su vestido contra sí misma por molestia, caminó lentamente hacia la puerta, con la intención de encontrar algo para desayunar antes de que el resto del castillo se despertara. Siempre era prudente encontrar comida antes de que Aerys comenzara a merodear por los pasillos. Sin que nadie se lo pidiera, se miró en el espejo mientras se levantaba y se quedó congelada. Espera un momento. ¿Quién era ese extraño que la miraba fijamente? Labios carnosos separados, formando una pequeña O de confusión. Raya parpadeó para sí misma. Parpadeó con fuerza. Su reflejo le devolvió el parpadeo, luciendo tan desconcertado como ella. Horrorizada, se puso una mano en la mejilla izquierda y se quedó atónita ante lo que encontró allí. Efectivamente, su otro yo imitó sus movimientos a la perfección. Su mano se movió de izquierda a derecha, una vez más a la izquierda y otra vez a la derecha. Ahí está el problema. Casi no se reconoció a sí misma. No, un momento, sí se reconoció, pero era una mujer joven la que la miraba fijamente, vivaz y sorprendida. Porque, verás, parecía más joven. Como si alguien simplemente le hubiera quitado una década de la noche a la mañana.
Las líneas de la edad habían desaparecido de su rostro, aparentemente suavizadas de la noche a la mañana, las patas de gallo habían desaparecido del rabillo del ojo y cuando miró hacia abajo y se pasó la mano por encima, todo se sintió más firme, por falta de una palabra mejor. Correctamente en su lugar, como antes. Una risa histérica escapó de sus labios antes de que pudiera pensar en contenerla. No grites. No debes gritar. Atraería a los guardias. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Cómo? La respuesta llegó rápidamente. Nathanael. Él le había hecho algo, ¿no? Parecía cansado, su gracia. ¿No tiene suficiente energía? Tome un poco de la mía. ¿Qué clase de magia loca era esta? ¿Le había dado algo de su fuerza vital? ¿Era posible hacerlo con magia? Ella no sabía nada y eso la asustaba, pero también la excitaba. ¿Podría quizás hacerla aún más joven? ¿Restituirla a su mejor momento? Distraídamente, se pasó una mano temblorosa por el pelo claro, notando lo suave que estaba, que ya no se sentía tan rígido y lacio como antes. Eso lo resolvió, entonces. Era más joven. Era sutil, no lo suficiente para notarlo de inmediato a menos que uno supiera qué buscar, pero para alguien que se conocía a sí misma tan bien como ella, no podía negar lo que su reflejo le decía. Él había hecho esto por ella, por la bondad de su propio corazón. Algo se instaló en lo más profundo de la mente de Raella, una resolución férrea. Ella había perdido un león una vez, hacía mucho, mucho tiempo. Esta vez, ella no lo soltaría. Cersei voló hacia atrás. No fue un vuelo especialmente agradable para ella. Aterrizó con fuerza de espaldas, se deslizó por la habitación y no se detuvo hasta que finalmente chocó contra una pared. Ni siquiera entonces se atrevió a demorarse. Quedarse quieta en el suelo era pedir otro ataque, dudar significaba la derrota. Oh sí, la vacilación es derrota. Y ella sabía mucho sobre eso. Efectivamente, la espada de su adversario la buscó y se dirigió hacia su cabeza. Ella se agazapó, esquivó el golpe, se enderezó y evaluó sus heridas. Su brazo derecho le dolía terriblemente y sabía que al día siguiente estaría magullado por culpa de algo que no era culpa suya. Con o sin espadas romas, todavía dolían, mucho más que las armas de madera, y ella había sido descuidada. Eso no le impidió ponerse de pie, porque debía hacerlo si quería mejorar en esto. Durante todo ese tiempo, ella podía sentir sus ojos sobre ella, más afilados que cualquier espada. Podía desarmarla con un simple movimiento de su muñeca. Tal era su habilidad. Nathaniel le dio una patada a la espada. Recógela. No fue necesario decírselo 2 veces. Era una lástima que no tuviera a ese adorable dragón con él hoy. Pero ella sabía por qué no se le podía permitir reinar libremente en el castillo. No, en estos días Kurama vivía únicamente en el jardín de piedra, bajo una fuerte vigilancia. A nadie se le permitía bajar sin el consentimiento expreso de su padre. Un sirviente había intentado echarle un vistazo furtivo al pequeño dragón. Una vez. Su cabeza se encontraba actualmente decorando las almenas. Nadie lo había intentado desde entonces. Presta atención, Cersei. Apretando los dientes, levantó el brazo que sostenía la espada y adoptó la postura que le habían mostrado. Sostenía la espada en la mano derecha y agarraba el escudo con los nudillos blancos en la izquierda. El mero acto de sostenerlos agotaba su resistencia más de lo que quería admitir. ¿Por qué las armas tenían que ser tan pesadas? Lyanna hacía que esto pareciera fácil. Su espada le cortó el pelo y casi perdió 1 centímetro. En realidad, se lo habría cortado si hubiera podido, pero Nathaniel y Tyrion se habían desesperado ante la idea y habían armado un escándalo hasta que su madre se puso firme. No era justo. Ella era mayor que él. ¿Por qué él era mucho mejor que ella? Nathaniel la miró fijamente y la intensidad de su mirada le recordó que debía fortalecer sus defensas. Bien, saludó con su espada en un gesto de locura. Prepárate. Engard. Cersei intentó prepararse, realmente lo hizo. Por desgracia, tenía mucho que aprender. Él la atacó con una estocada y su primer instinto fue bloquearla con su escudo. Era un buen instinto, pero inútil cuando se trataba de su hermano. Su espada roma rebotó en su escudo, cierto, pero no hizo nada para impedirle que le golpeara las piernas. Al diablo con los vestidos, que le dieran una túnica y unos pantalones cualquier día. Cayó al suelo. Una sombra cayó sobre ella y ella atacó salvajemente al que la seguía, alejando su espada de un manotazo. Desafortunadamente, al intentar parar el ataque, no pudo anticipar su siguiente movimiento. Su espada tejió una jaula de acero a su alrededor, una cegadora mancha de movimiento. Trató de abrirse paso a través de ella lo mejor que pudo, pero eso también resultó ser un error.
Uno no navega hacia una tormenta, huye de ella o la sobrevive, y ella no podía hacer ninguna de las dos cosas. Un golpe con la mano por encima de la cabeza le arrancó el escudo de las manos, desarmándola y obligándola a enfrentarse a su espada con ambas manos solo para mantenerlo a raya. Cada bloque le hacía temblar los huesos. Pero eso era bueno. Ella quería esto. Ella quería. Cersei sonrió, le dio un golpe en el hombro y se zambulló. ¡Ja! Golpeó el flanco de Nathaniel con su espada y se puso a bailar fuera de su alcance. Por fin te he dado. Extrañaba a Jaime, una parte de ella siempre lo extrañaría, pero Nathaniel era diferente. Él la comprendía. No se había burlado cuando ella quiso aprender el arte de la espada. Y era un buen maestro. La mayoría de los hombres se habrían resistido si una chica los hubiera golpeado. Nathaniel le dedicó una gran sonrisa. No está mal. Es imprudente, pero no está mal. El orgullo cobró vida en su pecho y tomó vuelo. Ah, sí, eso es. Elógiame más. Una chica todavía ve muchos agujeros, espetó Nymeria desde el margen, arruinando su euforía. Miserable pequeña, no, sé amable Cersei. No eres tú quien está luchando, logró esbozar una sonrisa empalagosa que hizo que la chica fuego oscuro la mirara con el ceño fruncido. Estoy segura de que tú también tienes agujeros. Tiene razón, y luego él estuvo de acuerdo con ella. ¡Qué descaro! Básicamente, recibiste un golpe fatal solo para asestarme un golpe a mí. Ese no es un buen trato. Cersei se enfurruñó, resopló y, con esfuerzo, logró controlar su temperamento. Respiró profundamente para dominarse y se negó a mirar a la chica sin rostro. No era justo. ¿Era demasiado pedir un pequeño elogio? No estaba acostumbrada a esto, no era tan hábil como ellos, no era, todavía. La mano enguantada de Nathaniel descendió sobre su cabeza y le alborotó el cabello. Estás mejorando. Bien hecho. Su corazón latía con fuerza mientras su cara se sonrojaba. Sin embargo, con un movimiento de su talón, barrió sus piernas, haciéndola caer de nuevo al suelo. Muy bien, muy bien. Tenía que trabajar para mantener el equilibrio. Lo consiguió. ¿Te das cuenta de que esto significa guerra, hermanito? Lyanna observaba atentamente, a veces incluso se dignaba a participar en sus pequeñas peleas. La chica Stark era mejor que ella. La llamaba a admitirlo, pero debía admitirlo. Había empezado antes y contaba con el beneficio de contar con un maestro de armas en Invernalia. Cersei no tenía ninguna de esas cosas. Se vio obligada a construir sus cimientos desde cero, y cada lección a menudo era dolorosa. Pero a pesar de todo el dolor y sufrimiento, ella lo amaba. El dolor era un maestro terrible, pero eficaz. Por cada lesión que sufría, aprendía. Despacio y con constancia se gana la carrera, así que no hay que apresurarse y mantener el ritmo. Era más fácil decirlo que hacerlo. Tenía que aprender y aprender rápido. Era la única manera de serle útil. Se habló de torneos, festejos y celebraciones, pero todo se negó obedientemente. Ella sabía por qué. Las visitas de Robert Baratheon, que antes eran constantes durante la ausencia de Nathaniel, pronto cesaron con el regreso de su hermano. No por falta de interés por parte de Baratheon, sino porque los caminos ya no eran seguros. El reino se preparaba para la guerra bajo las narices del rey loco y se estaban eligiendo bandos. Una pena. Robert estaba ansioso por conocer a Nathaniel. Se habrían llevado de maravilla. Nathaniel chasqueó la lengua para llamar su atención. Otra vez. Cersei se puso de pie de un salto y se arrojó sobre él. Ella se haría más fuerte. Debía hacerlo. Ella le sería de utilidad. Así que ella juró. En sus momentos más oscuros, a menudo se preguntaba cómo sería cuando su habilidad lo superara, cuando ella fuera la que lo desarmara, lo inmovilizara contra una pared y griega. Golpear. La espada de su hermano rebotó en su muslo, destrozando sus pensamientos y provocando un grito. Estás sosteniendo la espada con demasiada fuerza, la reprendió. ¿Era ella? Cersei se ajustó en consecuencia con la esperanza de ganarse su elogio, solo para que él le quitara la espada de las manos, la atrapara con su mano libre y las cortara a ambas sobre su cabeza. Ahora demasiado a la ligera. Ella soltó un suspiro de emoción, con la cara roja. Otra vez. Nathaniel se apartó y la soltó. ¿Estás disfrutando esto? 0, 0, 0. ¿Estás disfrutando esto? A veces Naruto se preguntaba si Cersei lo era. Sin importar cuántas veces la derrotara, ella se levantaba de inmediato. Eso implicaba que amaba el dolor o que tenía determinación. Esperaba que fuera esto último. De lo contrario, sería bastante incómodo. Dándole crédito a quien lo merece, se limpió un poco de sangre de la nariz, giró la cabeza y escupió. Vaya.
No es de extrañar que Robert Baratheon amara a su hermana. Los hombres adoraban a una mujer dispuesta a retosar con ellos. No tienes idea de cuánto tiempo he deseado blandir una espada. Blandiendo su espada, se movió para rodearlo, y él la igualó a cambio, pendiente de cada palabra que ella dijera. Este es un sueño hecho realidad. Rompe cada hueso de mi cuerpo si es necesario, destroza mi espíritu, pero aprenderé. El corazón le latía con fuerza en el pecho y sacudió la cabeza para despejarse. De eso no tengo ninguna duda. Lyanna tosió y se separaron. Miró a Lady Stark con una sonrisa descarada. Ella estaba observando atentamente, con un nuevo amigo tendido en su regazo. Recordaba bien esa noche. Se había despertado con un aullido en la noche y había entrado furioso en su habitación. Bueno. Los resultados hablaban por sí solos. Mirad. Nymeria había levantado su premio. Una chica lo trajo aquí desde Invernalia. Un cachorro de lobo huargo, joven, de 1 año o así, como para haber sido destetado. Su pelaje era de un hermoso tono negro, sus ojos de un azul profundo y penetrante. Le echó una mirada y todo tenía sentido. Sus crípticas declaraciones en Invernalia, el movimiento ocasional de su moral y el comportamiento espeluznante desde entonces. Lyanna, por supuesto, estaba encantada. Es encantador. ¿Puedo quedármelo? Naruto frunció el ceño. Roca Casterly no es lugar para un cachorro de lobo. Cuidaré bien de él. Lyanna. Por favor. Nunca te he pedido nada. Naruto vaciló, solo un poco. Lyanna siguió mirando fijamente. Maldita sea. Está bien. Pero él es tu responsabilidad. Ella, dijo Nymeria tosiendo, corrigiéndolo. Una chica la revisó. Lyanna abrazó al cachorro y le dijo, la llamaré Sombra. ¿Realmente necesitas trabajar en tu sentido de los nombres, cariño? Naruto dejó escapar un suspiro cariñoso al recordarlo y perezosamente desvió a Cersei nuevamente. Dragones, lobos huargos y leones. Dios mío. ¿Qué sería lo siguiente? ¿Encontraría su querida hermana un cachorro de león o algo así? Mejor no tentar al destino. Su hermana se abalanzó sobre él y él lo detuvo con pereza, golpeándole el hombro con su espada embocada. Una niña ha muerto. Lyanna se rió entre dientes mientras acariciaba el pelaje oscuro de Shadow. Nymeria escondió una sonrisa detrás de su mano. Cersei aulló de ira. Pero ella mejoró. Jaime hizo todo lo posible para no sonreír. En verdad, era una lucha de voluntades. Su boca no quería nada más que sonreír, pero sabía que hacerlo en presencia del rey seguramente le haría perder una cabeza. Porque verás, Aerys había perdido un pie. No por un ataque enemigo ni por un empeoramiento de su enfermedad, sino por su propia estupidez. En un ataque de locura, había afirmado que su pierna derecha era la causa de su último ataque de picazón incesante y había ordenado a su guardia real que le amputaran la extremidad ofensiva a la altura del tobillo. Nadie se atrevió a negarse. No, no en aquellos días. Ya no. Ser Gerold Itmore había sido el que había logrado superar la prueba. Su gracia había chillado, escupido y gruñido como una bestia salvaje. Era un sonido que Jaime no deseaba volver a oír jamás. Aún así valió la pena ver a Aerys cojeando por los pasillos con una pata de palo. Y ahora, en un amargo giro de ironía, el otro pie del rey parecía mostrar signos de infección. ¡Qué triste! ¡Qué pena! ¡Qué lástima! Seguramente el pueblo lamentaba la mala salud de su monarca mientras su decadencia era cada vez mayor. No era así Jaime. Disfrutaba perversamente del sufrimiento del rey. Cada agonía que sufría era una dulce ambrosía para él. Tal vez eso no fuera un acto de caballero por su parte. A los 7 infiernos. Anhelaba el día en que pudiera atravesar con su espada la espalda del rey loco. Este hombre lo había alejado de su familia, y los 7 reinos no podían deshacerse de él lo suficientemente rápido. Lo que había secuestrado a Aerys claramente no era Grayscale. De lo contrario, toda la población de desembarco del rey ya estaría infectada. Esto era algo más. Algo peor. Una muerte gradual, un sufrimiento agonizante que se prolongaba mientras su cuerpo sucumbía lentamente a lo que fuera que lo estaba infectando. Nadie sabía qué era. Una viruela, o eso afirmó el gran maestre Piselle. Aunque finalmente había regresado a desembarco del rey a instancias de Aerys, sus esfuerzos solo habían servido para tratar los síntomas del rey loco, no la causa inherente de su enfermedad. Esa era la belleza del asunto, ¿comprendes? Porque nadie sabía lo que era. Nathaniel había hecho bien su trabajo. Jaime decidió comprarle algo bonito a cambio cuando todo esto terminara. Pero por ahora escuchó los rumores que corrían desenfrenados por la Fortaleza Roja. Algunos decían que el propio trono estaba rechazando al rey, que lo había maldecido en su locura.
¿Quién lo sabía? Él no. Mantuvo la boca cerrada y la distancia con él, contento de parecer leal y fiel, de que lo vieran honrando su juramento. ¡Ja! Tantos juramentos. El solo hecho de pensar en ellos casi le hacía chasquear la lengua en abierta burla. Te hacen jurar y jurar, ¿no? Defender al rey, obedecer al rey, obedecer a tu padre, proteger a los inocentes, defender a los débiles. Pero ¿y si tu padre desprecia al rey? ¿Y si el rey se ha vuelto loco? ¿Y si masacra a los inocentes? Es demasiado. No importa lo que hagas, estás renunciando a uno u otro juramento. Bien podría abandonar al rey mientras estaba en eso y hacer lo mejor que pudiera para acelerar sutilmente las cosas. Y cuando el hecho estuvo hecho y Aerys estuvo muerto, finalmente pudo regresar a casa. Podía verlo ahora. Una visión en su mente. Todos lo estaban esperando. Así que sí, en apariencia, Jaime Lannister no traicionó ningún atisbo de emoción mientras Aerys sufría y gruñía, y se cortaba a sí mismo en el trono una vez más, emitiendo edicto tras edicto estúpido, sin darse cuenta del hoyo en el que se estaba metiendo. En este punto, ni siquiera necesitaba un empujón. Su incompetencia y la de Rhaegar hicieron el trabajo por él. Él desempeñó su papel, pretendió ser el buen guardia real, el leal guardia real, el fiel guardia real. Pero en lo más profundo de su corazón, donde nadie podía verlo, lucía la sonrisa más grande. Y el mundo siguió girando. El Kraken observó al león desde lejos, preguntándose. Observando. Esperando. Por un momento de debilidad. Ricard leyó otra de las cartas de Lyanna y sonrió suavemente. Su hija estaba a salvo en Occidente, rechazó Rhaegar. Ahora solo quedaba esperar. Ella ensilló su caballo. Su paciencia había llegado a su límite. No esperaría más. Esta noche, ella y Oberyn finalmente viajarían hacia Roca Casterly. Varys no era ajeno al caos. El caos era un pozo que había que evitar a toda costa. Y así envió a otro de sus pajaritos. Si un dragón loco debe morir por el bien del reino. Si el reino necesitara un empujón. Entonces así sea. Resistir. Hay que resistir. Ella debería resistirse. Sí, realmente debería resistirse. Nada de esto era decente. Nada de esto era apropiado. Y, sin embargo, sus pensamientos eran la piedra de afilar del deseo, impulsándola a seguir, y a seguir, y a seguir. Hasta que ella perdió la cabeza. Alguien llamó a su puerta. Naruto respondió sin pensar. Él esperaba a Lyanna. Estaba preparado para Lyanna. Esta no era Lyanna. Cersei. No pude dormir. Vestida únicamente con un vestido dorado, pasó junto a él y se agachó para pasar por debajo de su brazo. Tenía que verte. ¿Por qué? Se giró desconcertado. Ella lo miró a los ojos y, por un instante fugaz, no era su hermana, sino una joven hermosa. No, no, no. Ese era un camino oscuro, el mismo tipo de libertinaje que llevó a los Targaryen a la locura. Seguramente, ella no lo apreciaría. ¿Ya te has acostado con la chica Stark? La repentina pregunta inquietante lo irritó por todas las razones equivocadas. Tiene un nombre. Lyanna, entonces. Juntó ambas manos y las puso sobre su regazo. Mi pregunta sigue en pie. ¿Y tú? Sus labios se afinaron. No lo hemos hecho. ¿Por qué? Selló aún más sus labios, negándose a responder. Bien, su silencio pareció complacerla, curiosamente. Quiero ayudarte, hermanito. Ayuda, dijo ella. Él la miró con recelo. ¿Qué clase de ayuda? Cersei se inclinó y le susurró al oído. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué estás haciendo? Padre estaría furioso. Lo haría. Solo tenemos que mantenerlo entre nosotros dos. ¿Quieres aprender a complacer a Lyanna, no? Cuando él no respondió, ella sonrió suavemente. No sé cómo complacer a Robert, confesó. Podemos aprender juntos, si quieres. A donde quiera que fuera esto, bueno, parecía una pendiente resbaladiza. Peligrosamente. Ella se inclinó hacia adelante y lo besó, sus labios se posaron sobre los de él. Él se quedó paralizado, todos sus pensamientos se desvanecieron. En teoría, él no era su hermano. En realidad, no. Nathaniel Lannister nunca debería haber nacido. Era un argumento endeble y de inmediato se reprendió por ello. Kurama le ofreció el equivalente mental de encogerse de hombros. No me preguntes. Esta es tu decisión, no la mía. Traidor. Cersei no sabía nada de eso. Siempre tienes que detenerte con ella. Nunca puedes ir demasiado lejos, no importa cuánto quieras. Pero conmigo no tienes que preocuparte por eso. Estaba rogando, casi suplicando, toda apariencia de control había desaparecido. Te deseo. Te necesito. Yo, desvió la mirada con un suspiro.
Debes pensar que soy una desgraciada. Que estoy tratando de corromperte. No es así. Nada podría estar más lejos de la verdad. Has hecho tanto por ayudarme. Esto es todo lo que puedo hacer. Lo único que posiblemente pueda ofrecerte. No es necesario que yo quiero. Él retrocedió cuando ella dejó caer su vestido, descubriéndole su abundante pecho, y a ella misma. En su totalidad. Apartó la mirada rápidamente, maldiciéndose por haberla dejado permanecer allí tanto tiempo. ¿Qué demonios estás haciendo? En lugar de replicar, cruzó la habitación y se acercó a él. Desde allí, se sentó a su lado, desnuda como decían que había nacido. ¿Te gustaría tocarlos? Movió la cabeza con un gesto elegante y se llevó una mano al pecho. Los largos rizos dorados caían sobre su pecho desnudo para preservar su dignidad, aunque fuera por poco. No me importa. Él no se movió. Ella se rió. No estoy tratando de engañarte, hermano. Él la miró con cautela. Entonces, ¿por qué siento que esto es una trampa? No lo es, insistió. Nadie más sabe que estoy aquí. Esto es solo una práctica. Práctica. Siseó incrédulo, incapaz de entenderla. ¿Práctica para qué? Mientras hablaba, Cersei dio un paso adelante, tomó una de sus manos y la guió hacia su pecho derecho, deslizando su pulgar sobre su pezón. ¿Ves? Arqueó el cuello hacia atrás y maulló suavemente mientras él la acariciaba. ¿Cómo es posible que algo que se siente también sea un pecado? Sus palabras eran como miel envenenada, cálidas y dulces, que lo adormecieron y le infundieron una falsa sensación de seguridad. Intentó hablar, pero en ese mismo instante ella bajó la cabeza y lo besó en el cuello, luego en la barbilla, luego en la mejilla antes de acercar su boca a la de él. Se sentía, él sabía cómo se sentía, y eso lo asustó. Su determinación se endureció y se echó hacia atrás, con todo y manos. Deja de manipularme. ¿Es eso lo que temes? Por fin, un extraño destello de dolor recorrió los delicados rasgos faciales de Cersei. Estoy siendo honesta contigo, se estiró para acariciarle la mejilla. Siempre he sido honesta contigo, desde el momento en que dejaste Casterly Rock. Se sentó en su regazo y lo obligó a mirarla desnuda. Sé que nunca podré estar contigo, no realmente, mi padre nunca lo permitirá, pero puedo ayudarte. Una mano bailó sobre su pecho, desplegando un escalofrío de deseo en lo más profundo. Todo lo que no puedas hacer con la chica Stark ahora mismo, lo puedes hacer conmigo. Lo besó una vez más, tentándolo no solo con su cuerpo y sus palabras, sino con posibilidades. Para mí. Lo aceptaré todo. Tus deseos, tus distracciones, tu depravación, todo para que puedas aprender mejor a complacerla. ¿De verdad lo creía? ¿O simplemente lo deseaba para sí misma? No podía estar seguro y eso le preocupaba más de lo que quería admitir. Cersei. Los Targaryen tuvieron hermanos que se acostaron con hermanas durante cientos de años, canturreó, ¿por qué deberíamos negarnos a nosotros mismos? Cuando ella se inclinó para besarlo una vez más, él obstinadamente giró la cara hacia un lado. ¿Y los niños? Su rostro se sonrojó. ¿Es ese tu deseo? Puedo beber té de luna, si no lo deseas. Su rostro se cerró cuando un músculo saltó en su mandíbula. Ella no lo vio. Déjame ayudarte, Nathaniel. O quizás simplemente no quería ver. Exclamación de cierre. Fue demasiado repentino, demasiado pronto. Se desplomó y se levantó de un salto, con el rostro rojo como el fuego, mientras ponía un brazo entre los dos. Tienes que irte. Ahora. Cersei sonrió con tristeza. No tienes por qué decidirte todavía. Tenemos mucho tiempo. Solo debes saber que te amo, hermanito. Ella le besó la frente, recuperó su túnica y lo dejó con ella. Su cama nunca se había sentido tan fría en toda su vida. Oscuros fueron sus sueños esa noche. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.